El neoclasicismo o nuevo clasicismo fue un movimiento artístico de pintura, escultura y arquitectura. Se desarrolló en Europa alrededor de 1750, teniendo una duración hasta mediados del siglo XIX, pero originalmente tuvo presencia primero en Francia. Su objetivo se basaba en la enseñanza, moralizar al lector, y esto se debía gracias a la Ilustración. El neoclasicismo surge en el siglo XVIII en Francia. A todo este periodo se le conoce como el siglo de las luces o Ilustración, debido a la corriente de pensamiento de ese entonces que resaltaba la razón y rechazaba la mentalidad religiosa. El neoclasicismo tiene como pensamiento filosófico principal a la Ilustración. Pero, ¿qué es la Ilustración? Se le llama Ilustración al pensamiento filosófico basado en la razón. Este genera cambios tanto como en el aspecto científico, político y social. En el ambiente social, las personas empiezan a cuestionarse por qué sus gobernadores poseen más privilegios que ellos mismos, el pueblo, por qué no existe la igualdad de los mismos derechos y deberes. En cambio, el campo de la ciencia es donde se encuentra todo el saber del ser humano. Sus características. El autor analiza, observa y reflexiona sobre sus escritos, como si estuviera entrando por el campo científico. Se consideraba un arte progresista que superaba el sentimentalismo precedente para aportar una visión nueva y más sencilla de la realidad. No mezcla la prosa y el verso, cada uno en su campo, como la tragedia y la comedia. Además de las otras características, respeta unidades aristotélicas de acción, tiempo y espacio. Los autores más destacados del periodo neoclásico son Daniel Defoe, Jean de La Fontaine, Jonathan Swift, Alexander Pope, José Caldazo, Voltaire, entre otros. Daniel Defoe, escritor y periodista inglés, es conocido principalmente por su novela Robinson Crusoe de 1719, aunque también destacó por su papel en el desarrollo de la prensa y por sus ensayos políticos y sociales. Este escritor nació en Londres, Reino Unido, aproximadamente el 10 de octubre de 1660, y su fallecimiento un 24 de abril de 1731. Jean de La Fontaine nació en 1621 y vida terminó en 1695. Sus obras más conocidas, sus fábulas. Jonathan Swift nació el 30 de noviembre de 1667 en Dublín, Irlanda, y falleció el 19 de octubre de 1745. Fue un escritor irlandés quien fue uno de los más celebrados y mordaces críticos de su época. Es recordado por su maestra Los viajes de Gulliver de 1726. Alexander Pope, con su obra El ensayo sobre el hombre. Fue un poeta inglés, uno de los más reconocidos del siglo XVIII. Nació un 21 de mayo de 1688 hasta el 30 de mayo de 1744. Destacado particularmente por sus traducciones de Homero, su edición de las obras de Shakespeare y su poesía satírica, filosófica y moral. José Caldazo y Vázquez de Andrade fue un militar español. Nació el 8 de octubre de 1741 y murió el 26 de febrero de 1782, tras ser alcanzado por una granada inglesa, y un valioso escritor, recordado por sus obras Los reúditos a la violeta, Noches lúgubres, Cartas marruecas, como es su obra más conocida. Usó el seudónimo literario de Dalmiro. Voltaire es uno de los autores más importantes en la lengua francesa, con una producción que abarca poesía, prosa literarias.
obras de teatro, tratados filosóficos, históricos y científicos, y una ingente correspondencia privada. Su faceta de pensador va a la par con la de escritor. En la literatura, el principal movimiento literario que se ajusta a los ideales neoclásicos es el arcadianismo. También en las obras literarias están ambientadas en un regreso al pasado en que reprime el estilo grecolatino, en la que se deja de lado todo lo relacionado con el mundo fantástico, basando sus obras en la moral, la crítica y la didáctica. Dentro de los géneros encontramos al ensayo, el cual nos permite compartir ideas y criticar a la sociedad. Por otro lado, la lírica se adapta en dos temas: la poesía bucólica, que se centra en la naturaleza, y las fábulas, que buscaban ofrecer más enseñanzas a sus principales representantes, Gian Fontana y Félix María de San Diego, entre otros. Dentro de la narrativa se busca dar enseñanza a través de situaciones reales. Por otro lado, en el teatro encontramos a los personajes que demuestran pasión y se salvan con el uso de la razón. Luego, la comedia, que criticó las costumbres de la época. Ahora sabemos un poco más de qué es el neoclasismo y cómo este tuvo su gran impacto en el siglo XIX en París, Francia.